Imagina, estás en un día normal en tu clínica, estás haciendo una pequeña rutina y de repente tu paciente empieza a convulsionar o no puede respirar en tu sillón dental. ¿Qué harías? Bueno, pues hoy te voy a explicar 3 emergencias médicas claves en odontología: la falla cardíaca, el edema agudo de pulmón y las convulsiones. Y lo más importante, cómo reconocerlas rápido y cómo actuar. Primeramente vamos a hablar de la falla cardíaca. ¿Pero qué es una falla cardíaca? Es cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para cubrir las necesidades del cuerpo. Entonces el corazón se va a volver ineficiente y esto va a provocar acumulación de líquido en el cuerpo o en los pulmones. ¿Pero cómo lo podemos reconocer? Podemos reconocerlo por los siguientes signos y síntomas. Primeramente, el paciente va a sentir que le falta el aire, va a tener disnea. Esto también va a hacer que el paciente sienta fatiga y vamos a también notar que el paciente está con un edema, principalmente en las piernas, o sea, va a tener las piernas hinchadas. Pero ¿cuál será el manejo clínico en nuestro consultorio? Primeramente, intentaremos que el paciente pues no sufra absolutamente nada de estrés. Vamos a intentar que esté tranquilo, que llegue en una hora adecuada, cuando no haya tráfico, que esté lo más tranquilo que se pueda en la clínica y hacerlo sentir que está en un lugar seguro. Segundo, vamos a suspender completamente nuestro tratamiento. Vamos a poner al paciente en una posición semisentada, vamos a administrarle oxígeno y vamos a llamar a emergencia. Algo importante en odontología es comprender que estos pacientes son pacientes de alto riesgo. Entonces el estrés que nosotros podemos provocar puede empeorar su condición. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer que el paciente esté tranquilo. Ahora vamos a hablar de una complicación aún más grave, el edema agudo del pulmón. ¿Pero qué es esto? Es cuando se acumula líquido en los pulmones impidiendo que el paciente pueda respirar. ¿Y por qué es peligroso? Porque el paciente siente que se está ahogando y puede morir rápidamente si no actuamos. Lo vamos a reconocer porque el paciente va a tener una disnea intensa, o sea, no va a poder respirar. Va a sentir que se está asfixiando, va a sufrir una ansiedad extrema y va a hacer que esto aumente la frecuencia cardíaca del paciente, o sea, que tenga una taquicardia. Y esto va a ser un ciclo peligroso. El corazón va a empezar a fallar, se va a acumular líquido adentro de los pulmones, va a faltar oxígeno y el corazón va a seguir empeorando. Y así vamos a seguir hasta que el ciclo puede llegar a ser fatal. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Primeramente vamos a suspender el tratamiento, vamos a poner al paciente completamente sentado, vamos a llamar a emergencias y vamos a administrar oxígeno. Ahora sí, vamos a hablar de las convulsiones. Estos son episodios súbitos causados por actividad eléctrica anormal en el cerebro. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí vamos a tener diferentes fases. Normalmente cuando el paciente sabe que sufre de episodios convulsivos, ellos saben cómo es que se les presenta. Entonces va a sufrir primeramente un aura. Aquí vamos a tener que el paciente va a sentir que se le están entumeciendo las extremidades, puede tener emociones distorsionadas, mareos, confusiones o alucinaciones. Luego vamos a tener la fase tónica. Aquí el paciente va a tener normalmente una posición de su espalda arqueada, puede tener incontinencia, el cuerpo rígido y puede como estar haciendo vocalizaciones. Luego vamos a tener la fase clónica. Aquí el paciente va a empezar a moverse bruscamente, la saliva puede empezar a generarse como espuma, va a parpadear seguidamente los ojos y por último vamos a tener la fase posictal. Aquí el paciente se va a sentir débil, las extremidades débiles, somnolencia e incluso agotamiento. Pero ¿cómo vamos a actuar? Aquí tenemos que comprender que nuestro objetivo principal no es detener la convulsión, es evitar que el paciente se lesione y mantener la vía aérea libre. Entonces lo primero que vamos a hacer es mantener la calma y medir la duración de la convulsión. ¿Por qué? Porque si la convulsión dura más de 5 minutos o se repite y repite sin recuperación, esto se va a llamar un estatus epiléptico y es potencialmente mortal. Luego vamos a retirar objetos peligrosos como podría ser cualquier instrumental que hubiéramos estado usando, vamos a quitar el dique y vamos a proteger al paciente. Siguiente, vamos a poner a la persona de costado lo más cómoda posible. Algo importante es no introducir objetos en la boca ni intentar abrírsela. Y por último vamos a proteger la cabeza. No vamos a sujetar a la persona ni tratar de detener sus movimientos. Simplemente vamos a intentar que este no se lesione. Tampoco vamos a dar ni agua ni alimentos. Si ya miramos que la convulsión no se detiene y ya está pasando más de 5 minutos, vamos a llamar a emergencia. Y vamos a comprender que la mayoría de episodios convulsivos no son mortales y que duran pocos minutos. Entonces no tenemos que alarmarnos, tenemos que mantener la calma. Así que, en resumen, la falla cardíaca es cuando el corazón no bombea bien y el cuerpo no está recibiendo suficiente sangre. El edema pulmonar es cuando el corazón no está bombeando bien, entonces el cuerpo se empieza a llenar de líquido, este líquido va hacia los pulmones y el paciente no puede respirar. Aquí tenemos que llamar a emergencias. Y por último tenemos las convulsiones, que aquí nuestro objetivo es proteger, no intervenir agresivamente.
Así que en odontología no solo tratamos dientes, tratamos pacientes completos y es nuestra responsabilidad reconocer estas emergencias, ya que podemos salvar la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.